Hola, buenas noches. Hoy domingo 11 de julio es el último día para que puedan ver el ciclo de pioneras en el Festival de Cine de Mujeres. Particularmente les quiero recomendar una película que se llama Ana sin título, que es de la directora brasileña Lucía Murat, que lleva 13 largometrajes en el cuerpo y este es un híbrido que tiene varios temas de arte, de mujeres artistas, de defensa de los derechos humanos y la memoria. Así es que vamos a conversar ahora con Lucía. Vamos a esperar que se integre para poder conversar con ella. Tiene una tremenda trayectoria, así es que estamos muy contentas. Lucía, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? También, ¿me escuchas bien? Sí, sí, está bien para mí. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, muy bien. Estoy muy contenta de poder conversar contigo. Te agradezco un domingo en la noche allá en Brasil. Es una hora más que acá. Pero había urgencia porque hoy día es el último día para que los amigos y amigas puedan ver tu última película, Ana sin título, que la verdad es que me sorprendió mucho en FEMCINE en este ciclo. Esta es la última de 13 películas que tú has realizado y es bastante particular. Llevaste bastante más allá este ejercicio que tú has hecho en otras películas anteriores sobre los límites y las fronteras entre distintos géneros, ficción y documental. Entonces me parecía interesante hablar contigo. Yo antes había visto Plaza París cuando estuviste en el Festival de Viña del Mar hace algunos años aquí en Chile, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí, claro. Bueno, antes de entrar en materia de la película en particular, que ustedes pueden ver gratuitamente hasta hoy a las 23:59 en FEMCINE, me gustaría que nos pudieras contar un poco a propósito de la coyuntura, porque estas películas tuyas tienen mucho de política. Estas declaraciones de Bolsonaro recientemente que ponía en duda la posibilidad de las elecciones del próximo año si es que no se volvía al voto en papel. ¿Cómo es posible algo así? No, todos los días el gobierno Bolsonaro intenta algo para hacer una confusión, más un atentado contra la democracia, ¿no? Lo que pasa hoy es que el gobierno está está perdiendo el apoyo que tenía, porque tenía algún apoyo de partes muy ideologizadas y también por todo el trabajo de fake news que ha hecho, ¿no? Mm. Eh, entonces, lo que pasa es que en este momento ve que no hay posibilidad de ganar las elecciones, entonces se empieza a hacer una especie de una tentativa de un golpe, ¿comprendes? Eso es que tenemos muy miedo hoy, porque esses avisos são não vai haver eleições se não há um voto impresso, que é uma loucura, evidente que não há o desejo de nadie de regressar ao voto impresso então é um pouco uma, como se diz, uma ameaça, se diz ameaça, amenaça em espanhol, Sí, 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 sim? sí, una amenaza Sim, sim, evidente. é muito porque, como sabe que vai perder, está começando a se preparar para uma, digamos, solução violenta, ¿no? Es lo que tenemos miedo hoy. Ay, ojalá que no ocurra. Lamentablemente, en un Sí, pasado reciente, ustedes también fueron víctimas de un golpe blando o blanco contra Dilma Rousseff, con todo un aparataje a partir del Congreso lleno de corruptos. Entonces, lamentable lo que está sucediendo en Brasil y ojalá que no pase a mayores esta situación. sí, 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 creo que toda essa situação que vivemos hoje em Brasília começou nesse momento do golpe branco, não? Porque ali se empieza a democracia se empieza a perder seus valores nesse momento do golpe branco e permite que las fake news e todo o controle que Bolsonaro ha hecho en las redes sociales ha permitido su elección, ¿no? Bueno, Eh, justamente a propósito de fake news, al principio de tu película Ana sin título, que ustedes pueden ver hasta hoy a las 23:59 en FEMCINE, hay una cita a la escritora feminista Virginia Woolf que plantea algo así como que en algunos casos controvertidos
la ficción pareciera contener más verdad que los hechos mismos. Y ahí hay una alusión también a las fake news. Esta decisión tuya de echar mano a aspectos más ficcionales dentro de la historia que ya vamos a abordar, responde a esta lógica o a este intento de que haya mayor escucha a historias como esta, más que una exposición real, digamos, de lo que está sucediendo. ¿Cómo fue la puesta a propósito de la cita de Virginia Woolf que comienza la película? Bem, em realidade, um pouco como hablaste, eu trabalho com esta tentativa de romper el límite entre ficción y documental desde mi primera película, que Buena Verte Viva también es una película que trabajaba con ficción y documental en toda mi vida. Me gustan mucho los dos géneros, ¿no? La ficción y el documental. Y creo que cada uno me da algo, ¿no? Esta expresión de Virginia Woolf es un poco una expresión de valorar la literatura, la ficción, como una capacidad de la humanidad de ir al fondo de las cuestiones, ¿no? En ese momento que tenemos esta cantidad inmensa de fake news que con las redes sociales creció mucho, ¿no? Creo que la ficción es algo que tenemos que ver de nuevo como algo verdadero, ¿no? Como algo que la grande literatura nos ha dado, ¿no? Como la verdad del hombre, como poder ir al fondo del hombre, ¿no? Creo que, como disse, sempre trabalhei um pouco tentando romper os limites entre ficção e documental, pero en el sentido yo he hecho de uma maneira tão radical que mesmo eu me quedei um pouco espantada, não? Porque foi muito radical. Foi uma ideia que partiu, em realidade, tinha uma peça de teatro que de onde eu ha tirado a ideia original de las cartas que as artistas cambiam durante os anos 70, 80, as artistas plásticas latino-americanas cambiam as cartas, a ideia de alguém que não se sabe muito bem quem é. A partir de aí, eu e Tatiana Saren Levy, que ha hecho el guión comigo, trabajamos en una... Cine es otra cosa, no es teatro. Entonces, cine me permitía ir a los países. E com isso eu tinha pensado, não, vou fazer um road movie. É evidente que esse road movie me permitia também, eu tinha uma direção, não, que era a direção ficcional, porque tínhamos escrito um guião, mas tínhamos também as surpresas do documental que cada país me dava, não? Hablaste que ha visto Praça Paris em Vinha del Mar. E nesse momento eu tinha a ideia, estava procurando em Chile locações e questões para trabalhar com a película. Então, foi algo que eu trabalhei em todos os países. Antes de fazer a película, eu fui a toda a Santiago, a Havana, a Ciudad de México, a Buenos Aires, e com produtores locais hicimos levantamento das situações. Evidentemente que com a história que eu tenho, que é uma história dos anos 70, 80, de ter estado na prisão durante a ditadura brasileira, a questão dos direitos humanos das ditaduras latino-americanas é muito presente, não, em minha vida. E, evidentemente, estava presente também em las obras dessas mulheres, não? Tivemos uma situação muito boa, porque pouco antes de começarmos a filmar em Brasil, a exposição Mulheres Radicales, que era a exposição de todas as obras de mulheres latino-americanas dos anos 70 e 80, de onde partimos nós outros, não? Porque partimos para ser a decisão com que artista íamos a trabalhar e tudo dessa exposição. E a película mesmo começa com a exposição, não? Porque quando eu comecei a fazer o guion, não tinha a exposição em Brasil. A exposição tinha em Los Angeles, em New York, não? Pero, por sorte, fizeram a exposição em São Paulo e tivemos a oportunidade de fazer a filmação, que é um momento muito glorioso, não? Porque mostra a força de tantas artistas que são olvidadas, não?
porque se habla mucho, pero no se habla de estas mujeres que tienen obras tan importantes, ¿no? Entonces, la idea del documental fue mezclar la vida que ellos tenían con sus obras y también la cuestión ficcional de la película, que era un road movie, en que en realidad éramos un grupo brasileño de cine que estava à procura de Ana, que era uma brasileira artista que tinha desaparecido. Então, essa é a história que nos guiava, não? De um país para outro, a procura de Ana. Não posso dizer mais, porque senão é um spoiler, não? Claro, claro, tienen que descubrir esta película que la pueden ver gratuitamente hoy hasta 23:59 en Chile, en el Festival de Cine de Mujeres. Y ojo que esta película aún no se estrena en Brasil, se va a estrenar recién a finales de este mes. Eso es así, ¿verdad? El 29 de julio, sí. Va a ser, Entonces, ahora, sí. vamos a ver el efecto que va a tener ayer. Sí. Entonces tenemos la oportunidad de ver este preestreno en FemCine. Cuéntame un poquito más de esta exposición que fue la base para todo el proyecto de Mujeres Radicales o Mujeres Rebeldes. ¿Qué artistas estaban ahí expuestas y cuáles eran las más olvidadas o por los mayores descubrimientos que tú encontraste en esta exposición? ¿De cuántas mujeres eran? Entiendo que hay una página web también con más detalles del proyecto. Sí, sí, tenemos una página que es, yo puedo escribir aquí, no, es www. Sí, los comentarios tal vez. Ahí abajito dice agrega un comentario. Sí, voy a escribir el sitio de la película, que es interesante, porque tiene, no. Para poder ahondar más en aquellas mujeres artistas. Sí, porque ahí tiene más países. informaciones sobre las artistas, ¿no? Sí, para quienes se están integrando, estamos conversando con Lucía Murat. Ella es una directora brasileña que tiene 13 películas a su haber, una larga carrera entre ficción y documental, defensa de los derechos humanos, y hoy pueden ver su última película que todavía ni siquiera se estrena en Brasil, que se llama Ana sin título, y que la pueden ver en FemCine hasta las 23:59. Así es que tenemos la suerte de poder conversar con... Ahí está la página, perfecto. Súper, para poder ver más detalles. Entonces, que para nosotros mismos, para yo, para Tatiana, que hicimos el guión, de eso se trata un poco la película. No conocíamos las artistas latinoamericanas, conocíamos, evidente, alguna brasileña, tal vez una u otra, pero en general no conocíamos. Entonces fue un trabajo para nosotros también de descubrimiento, ¿no? Y también de la necesidad que es un poco lo que Estela, que es la actriz que nos guía, que está queriendo descobrir a Ana, habla, ¿no? Que son mujeres que no pueden ser olvidadas, que tienen que ser reconocidas. Entonces también el trabajo de la película es mostrar algunas de esas mujeres. ¿Sí? Infelizmente no teníamos posibilidad de mostrar todas, entonces tuvimos algunas, ¿no? que tenían más a ver con esse momento político e também com a história que queríamos contar, ¿no? de alguna manera esta es una reivindicación por la memoria, por las olvidadas. ¿Y qué artistas, o más bien qué áreas del arte eran en las que ellas se desarrollaban? ¿O alguna historia que quieras contar de alguna de esas mujeres, brevemente? Não sei, assim, porque, por exemplo, de Chile Donoso, que é a artista que trabalhamos um pouco, porque tinha os murales, que para nós era muito interessante, tinha a história de ter hecho murales para as campanhas de Allende, não? E também porque em la exposição tinha um trabalho dela sobre os desaparecidos de Chile, que a mí me recordó mucho los desaparecidos, las desaparecidas y los desaparecidos brasileños. Entonces yo hablé un poco de eso, porque como la película tiene también esta posibilidad de que nosotros
estuviéramos presentes, ¿no? No Mm. sabía yo como directora, porque que tenía estas memorias, pero también los otros. Hay momentos que nos hablamos y hablamos de nosotros, que son realidades muy diferentes, ¿no? Porque éramos un grupo que tenía, yo que soy más vieja, tenía un fotógrafo muy joven que tenía una otra historia, una muchacha técnica de sonido negra que tuvo um problema de racismo increíble quando chegamos a México, e que, por exemplo, isto entrou na película. Isso também foi uma decisão documental interessante, porque as questões importantes que vivíamos entravam na película. Então, por exemplo, o fato de que a Andressa foi parada e perdeu seu vuelo, e foi uma situação muito De desesperadora, discriminación. tudo, por racismo, porque era imposible para la Guardia Mexicana pensar que una negra tenía aparelhos de sonidos tão sofisticados. Entonces, pusemos isso na película, e habla de la cuestión del racismo, ¿no? En Brasil e tudo. Entonces, foi uma experiência muito interessante. Evidente que al final, hacer a película, editar a película foi um desafio, não? Porque teníamos alguns momentos, por exemplo, também para mim foi um desafio, porque era importante que toda a película fuera como se fosse um documental, que para o espectador não há uma diferença se é ficção, se a pessoa é um actor ou é um entrevistado. Então, esse foi um trabalho muito difícil para mim, para chegar a isso. Pensamos muito como ser, e ao final foi interessante na edição, porque não usamos uma ou outra situação que era bonita, mas era claramente ficcional. Entendes? Tinha plano contra plano, era uma maneira de filmar. E isso, no começo, não tínhamos muita ideia, e foi aos poucos que vimos que a importância era de que tudo se parecera a um documental, senão o dispositivo inicial da película se perderia, não? Se van a sorprender mucho al ver esta película, Ana, sin título, porque va para un lado y luego tú vas viendo que van pasando otras cosas. Pero como dice Lucía Murat, brasileña, eh, aquí básicamente estamos hablando de una suerte de road movie por Latinoamérica, donde Estela, una actriz, va en busca de Ana, que ha sido referenciada en estas cartas de las artistas como una activista afrodescendiente muy creativa que vivió en distintos países. ¿Por qué la elección de esos países en particular? A partir das artistas, não? E de los conhecimentos que eu tinha desses países também, claro. Pero a partir das artistas, principalmente, não? Okay. Es bien impresionante porque en esta búsqueda, en esta película, el equipo se traslada hasta estos países, estamos hablando de México, Argentina, Cuba, Chile, y Brasil. ¿ah? Brasil, el sur de Brasil. En Brasil, que es donde comienza todo. Y Y uno termina. no puede, y termina, uno no puede dejar de recordar justamente en esta búsqueda vinculada a los detenidos desaparecidos, toda la huella de la tortura, uno se imagina el Plan Cóndor, aunque muchos de los países no pertenecen, pero sí otros tantos de ese periplo pertenecen. Y es bien impresionante. Recién hubo una sentencia en Italia a propósito de militares chilenos vinculados a la desaparición de italianos en este Plan Cóndor, que era una maquinaria macabra donde participaban distintos, estamos hablando en tiempos de dictadura, cómo se aliaron los agentes represivos justamente para perseguir, maltratar, torturar. Entonces, ¿no pensaste en algún minuto hablar más del Plan Cóndor, por ejemplo? Sí, porque la idea de documental es que las cosas vinieron, ¿no? Como un documento. Entonces, por ejemplo, en Chile me sorprendió mucho porque cuando fuimos al Estadio Nacional,
Yo he hecho primero porque como dice, en todos los países yo fui primero a ver lo que pasaba y tal. Yo fui primero al Estadio Nacional y tenía este tour que tiene sobre lo que pasó en la época del golpe, ¿no? De Pinochet. Entonces marqué como iba a filmar y combinamos de hacer una pequeña entrevista con la persona que estaba presentando, ¿no? Me surpreendeu, por exemplo, porque eu sabia que os militares brasileiros estavam no estádio, torturando a gente, principalmente os brasileiros, mas estavam ali. Mas me surpreendeu quando ela me disse que hoje se sabe que os militares brasileiros chegaram em Chile antes do golpe, que estava, ou seja, que estava tudo tão planeado que eles chegaram antes porque sabiam da data de como tudo ia passar. Isso, por exemplo, eu não sabia. Então, a película também, mesmo para mim, que conhecia bastante a história, tem momentos muito surpreendentes, não? De uma informação. Então, trabalhamos muito com isso, e com as histórias das artistas. Não? Então, por exemplo, Katy Horna em México tem uma história que vem de la perseguição nazista, não? Porque era judia, húngara e tal, foi perseguida, e depois é uma história magnífica de uma mulher incrível, porque depois se foi para a Espanha e fotografou a Guerra Civil Espanhola de uma maneira incrível. E se foi a México porque não tinha mais como se quedar na Europa, por ser judia e socialista. Então, é uma história incrível, que é uma história que está na película, porque se habla de toda essa história. Então, ela é uma história que era verdadeira, era do artista, não? Ahí te manda Alex River, dice Saudades, Lucía, Alex, filmé Plaza París. Sí. ¿Sí? ¿Trabajó contigo Bueno, en tu película anterior? sí. Ah, pero mira, qué bien. Bueno, en este recorrido por Latinoamérica en que se busca a Ana, hay situaciones vinculadas a violaciones a los derechos humanos producto de dictaduras y de golpes, y también estamos hablando del contexto de los finales del 60, principios del 70, y también está en México, justamente como tú hablabas recién, la matanza de Tlatelolco, y es bien impresionante cómo cuentan esa historia. Entonces, esta mixtura de represión con distintos hechos históricos es un recorrido de verdad fascinante dentro de la brutalidad que ocurrió en nuestros países. No sé si te quieres referir un poquito más al caso mexicano. Não, porque o massacre de Tlatelolco, mesmo para a minha geração, na época que em suma, que teníamos censura e que não tinha internet e tal, mesmo assim foi uma coisa que se quedou muito em minha memória. Eu não conhecia os detalhes, mas sabia que tinha havido um massacre e tal e tal. E quando começamos a fazer a película, antes, quando eu fui primeiro a México para ver o que fazer, me quedei muito espantada com o Museu de Memória de los Direitos Humanos, em que tem toda a história, não? Então, isso para mim também é muito importante. Para o espectador brasileiro, hoje é muito importante, porque, por exemplo, em Chile, na Argentina e México, tem museus de direitos humanos em que a história é falada. Em Brasil não tem. E creio que o problema da memória, que nunca foi trabalhado em Brasil, permitiu muito o que se passa hoje, não? Permitiu que um homem que durante o impeachment de Dilma hice uma declaração a favor da tortura, a favor de um torturador, fora, ao invés de ser preso, porque deveria ser preso, não? Uma pessoa que habla a favor da tortura deveria ser preso em qualquer país que defenda os direitos humanos. Mas, ao invés disso, foi eleito presidente. Então, a questão da memória para nós é uma questão crucial. Eu queria muito mostrar na película como esses outros países, como Chile, Argentina e México, trabalham na questão da memória. Como tem museus, como tem
histórias, como tinha no Estádio Nacional, com um tour, com a gente de direitos humanos contando o que passou, não? Então, para nós, hoje, creio que a hora que a película vai sair acá, apresentamos a película na Mostra de São Paulo, uma vez, foi muito bem recebida e tudo, e agora, para mim, é importante isso, não? Que o público brasileiro tenha contato com o que os outros países estão fazendo, que nós temos que compreender que sem respeitar a memória de lo que passou, é impossível ter um futuro, não? Tú has trabajado durante tu carrera justamente estos temas, habiendo sido víctima de tortura además, y en tu última película, antes de esta en Plaza París, eh, que es la historia de una mujer afrodescendiente, igual de protagonista que Ana en tu actual película, está el miedo al otro. Y Uhum. ahí se ve el germen justamente de lo que tú señalas que finalmente desembocaría en la elección de Bolsonaro. O sea, uno se pregunta cómo es posible que a estas alturas del desarrollo humano y de los derechos humanos lleguen al poder en distintos lugares de nuestra Latinoamérica personajes que hacen apología de la tortura. Y en esa película anterior tuya, justamente se ve como en la propia sociedad brasileña ya está instalada la desconfianza, principalmente a las personas afrodescendientes. No sé si te gustaría hacer un link entre el tema del miedo al otro y esta película también, o el desarrollo, cómo ha ido evolucionando todo. Sim, sim, creio que Plaza Paris é muito isso, não? Trabalha sobre o medo ao outro. Como, por exemplo, porque tem dois protagonistas, que é Grace Passou e Joana, que é uma portuguesa, que é psicoanalista, e como essa pessoa, a portuguesa, que tem as melhores intenções, não? Que se considera uma pessoa que não é racista, que está preocupada com a questão de desigualdade e tudo mais, os problemas sociais, por medo, vai se tornando pouco a pouco uma pessoa racista e que vai a culpabilizar os outros, não? Então, foi uma ideia que eu tinha a partir de uma realidade mesmo que conhecia, e creio que era muito representativo, não? De las classes sociais brasileiras, né? Porque por mais que a classe média progressista se disse, não, eu estou preocupada e tal, quando se defronta com a realidade da violência, se protege ao invés de ir ao outro, não? E tiene medo ao outro. E por medo se transforma em uma classe média fascista. Creio que foi muito isso que permitiu a eleição de Bolsonaro, não? Y en Plaza Brasil, perdón, en Plaza París también hubo algo de ficción y de documental. Entiendo que era parte de una experiencia en unos departamentos, en una comunidad. No me acuerdo bien cómo fue, de dónde surgió la idea de Não, esta não, asesoría psicológica. sim, é uma película de ficção, totalmente ficcional, pero sempre eu trabalho muito com investigações, não? Então, eu he hecho, primeiro, a ideia original é parte de uma realidade, que era um grupo de jovens que fazia atendimento em uma universidade, que eu tinha relação com a diretora, que me disse, não, estamos tendo problema porque as jovens, que são jovens de classe média, ricas e tal, blancas, começaram a ter um processo de contra-transferência em relação à vítima, porque o medo la impediu de trabalhar. Então, a partir desta ideia, eu desenvolvi o guión, não? ¿Nos explicas mejor qué sería la contratransferencia en términos psicológicos? Sí, porque todo o processo psicanalítico é um processo de transferência, não? E a contratransferência é quando a psicanalista, na verdade, é a paciente que transfere para ela, não o contrário.
Entonces, lo que pasó es que ella con la descripción de las dificultades, de las violencias que ha pasado la paciente, ella empieza a tener un miedo irracional de todo, ¿no? De todos los pobres, de todos los negros, ¿entiendes? Claro, del hermano de Entonces, la sí, protagonista que estaba en la cárcel, sí, principalmente. sí. Claro. Idea, ¿Qué te idea. parece, Lucía, que recientemente yo he notado que el tema de la memoria en Brasil lo están abordando principalmente mujeres, mujeres realizadoras y documentalistas en particular? Vino hace unos años a Chile también Susana Lira, que también Ajá, estuvo en FEMCINE, y ella hizo La Torre de las Doncellas, que era un experimento muy interesante por cuanto reunía a mujeres que habían sido torturadas en un simulacro o en una cárcel que parecía la Torre de las Doncellas donde ellas estuvieron. ajá. Y entiendo que no se hablaba mucho de la tortura. Son temas vedados, particularmente tal como la violencia sexual ejercida contra las mujeres en dictadura, porque Ajá. aquí también siempre a nivel de derechos humanos la tortura no era algo realmente donde hubiera mucho interés, digamos, y menos en el caso de las mujeres, la tortura sexual, la violencia sexual, muchas no hablaron de esto, sino muchos años después, Sí. muchísimo tiempo después. Entonces, no sé No, si... creo que esta posibilidad de hablar se debe mucho, mucho a nueva ola feminista, ¿no? Es esta nueva ola feminista que dice no más, no es no, que leva a las mujeres a hablar de todos los tipos de violencia, ¿no? Y que en Brasil fue muy importante también, muy importante contra Bolsonaro, ¿no? Porque, por ejemplo, quien ha hecho las grandes manifestaciones poco antes Sí. de las elecciones con Él con la no. palabra de orden, ele no fueron las mujeres. Entonces, las Sí. mujeres fueron muy importantes en todo, y son, ¿no? Por ejemplo, conoces evidentemente a Marielle Franco, que era una vereadora que foi assassinada porque era uma vereadora muito importante e que poderia ser uma política, eu digo, uma presidenta do Brasil, seria maravilhoso, pero foi assassinada porque era importante, porque era uma mulher carismática e que tinha muita força, não? Entonces, las mujeres tienen hoy, creo, han tenido una participación muy importante en todos los movimientos antifascistas y en todos los movimientos feministas, claro. Y en ese sentido, durante estos años ha habido retrocesos en materia de derechos humanos de las mujeres durante el gobierno de Bolsonaro. Ah, sim, claro, porque, por exemplo, me recordo que algumas manifestações que hicimos foi porque isso conseguimos, porque temos uma lei de aborto que permite que a mulher estuprada, violentada, ela Violada. tem ¿Sí? violada, hace o aborto. E eu queria acabar com essa lei. Então, teve um movimento muito grande para que pelo menos não houvera esse retrocesso, entende? E isso se conseguiu. Pero aí sempre, eles estão sempre tentando retroceder em lo pouco que temos. Y en materia cultural, vemos que ha habido también dificultades en el financiamiento a las películas. ¿Cuál es la situación de Ancine y del financiamiento público a la filmografía brasileña? Se acabou. Literalmente se acabou, não? Se acabou desde que Bolsonaro, desde um pouco antes, não? Com Temer também, mas com ele, particularmente, a agência de cine não funciona mais, não tem editais, não tem financiamento. Então, a cultura está toda, e há uma perseguição muito grande, não? Contra toda a gente da cultura. Era um dos pontos que eles atacam muito fortemente, não? Porque somos uma parcela importante da resistência, porque somos também tudo que eles, todo o contrário a eles, não? Todo o contrário ao fascismo. Então, a situação está muito difícil. Eu creio que como hoje mesmo falávamos, não? Destruir é muito fácil, mas reconstruir
Entonces vamos a tener un tiempo ahí de reconstrucción. Espero que a partir del próximo año, pero vai ser difícil, não vai ser de um momento para outro. A destruição sempre é muito fácil de fazer, não? Pero perdura. ¿Ustedes tienen voto obligatorio o voluntario? É obrigatório, pero a multa é muito baja, não? Ya, pero por lo menos los brasileños y brasileñas están obligadas a ir a las urnas. Aquí en Chile es voluntario y ha bajado la participación enormemente y además hay un sesgo de clase porque son los que tienen más, los que más van a las urnas y los sectores más populares se ven postergados y como no creen en la posibilidad real de cambio, son los que votan menos. Entonces es un tremendo problema. Ajá. Sim, Esa es la situación. tuvo algumas vitórias muito importantes. Né? Nós outros nos quedamos muito contentes com as vitórias chilenas. Então, é isso. Sí, sí. Sí, hay un escenario muy interesante para la izquierda ahora. Es un ejemplo muy importante, la constituyente, la elección de la mujer mapuche fue increíble. Para nosotros fue un ejemplo increíble de lucha y de victoria, ¿no? Sí, hay que seguir avanzando ahí porque el Gualmapu, que es la tierra mapuche, sigue siendo violentada y militarizada. Hubo un asesinato hace un par de días de un joven. Así es que esto es una situación que por un lado se avanza a nivel de la representación de los constituyentes, con 17 escaños reservados, y la presidenta de la mesa es una mujer mapuche, pero por otro sigue la tensión con las fuerzas policiales y la militarización de la Araucanía. Entonces, es una situación, este es un cambio epocal, entonces la pugna es permanente. Pero bueno, para los que se están integrando, estamos conversando con Lucía Murat desde Brasil. Ella es directora, tiene una larga experiencia y tenemos la suerte en Chile de poder ver hoy hasta las 23:59 su última película, que todavía ni siquiera ha sido estrenada en Brasil, que se llama Ana sin título, que es una historia bien fascinante que ocurre en distintos países de Latinoamérica. Y hay una decisión tuya que de alguna manera ya lo comentabas, pero esta decisión de tú aparecer en cámara, hay un momento en que tu camarógrafo te alude justamente a tu pasado como víctima de violencia, pero de tortura, pero no se profundiza más allá. Decidiste que con eso bastaba, porque apareces, pero tampoco, es muy casual la conversación que tienen sobre el tema. Não, aquilo foi incrível, não, porque a ideia era que toda a gente pudesse falar de suas experiências, não? Então, empezava um pouco, eu não vou falar porque toda a gente lo sabe de minha experiência, eu já he hecho muitos trabalhos sobre essa experiência e tudo mais. Então, empieza com uma broma de Estela dizendo isso, não, Lucia não vai falar porque já falou muito sobre isso. Mas a ideia era que as diferentes experiências, e isso seria documentado, seria verdadeiro. Eu falei nós outros éramos 4, não? Sim. Eu, a diretora, o fotógrafo, a técnica de sonido e Estela, a atriz. E que cada um falava, conversei um pouco com cada um como seria tal, mas seria livre. O gracioso da história foi que o fotógrafo que eu conosco há muito tempo, porque era muito amigo de minha filha, desde jovem, de repente saiu de lá, porque era só para ele falar de sua situação, que era um jovem que tinha padres que não tinham envolvimento político e que só o conheceu muito mais tarde e tal e tal. Era para falar de sua situação, mas eu inverteu e falou, não, mas eu conheço a tua história, eu estava ali. Sí, como que te descolocó. E depois a edição disse, não, é muito interessante, porque é muito verdadeiro, me espanto, porque não sabia. Foi sorpresivo. Sim, foi uma surpresa. Então, a ideia não era de que esta parte de minha experiência estava em toda a película, não?
Entonces no era, pero lo que tenía interesante allí era la relación. Por eso que lo mantive en la película, porque la relación del joven conmigo de hablar, no, yo sé por tu causa, porque yo he estado en la, cuando deste el depoimento a la Comisión de la Verdad y todo más. Entonces, yo creo que es interesante como documental, porque fue verdadera mi reacción. Sí. Bueno, Lucía, te agradezco mucho tu tiempo y para finalizar me gustaría que me contaras qué reacción, qué debate te gustaría que se generara en Brasil en este momento de tensión. Empezamos la conversación con los últimos comentarios y la presión de Bolsonaro cuestionando la posibilidad de entregar el poder el próximo año. ¿Qué te gustaría el impacto que te gustaría que Ana sin título generara ahora el 29 cuando se estrene en Brasil? Creo que es básicamente la cuestión de la memoria, ¿no? Que toda la gente en Brasil tuviera conciencia de la importancia de la memoria, ¿no? Como dice la frase que tiene en el Estadio Nacional, un país sin memoria es un país sin futuro, ¿no? Que esta frase increíble, magnífica, se quede en todos, ¿no? En todos los espectadores brasileños. Creo que sería muy importante. Es eso. Bueno, ojalá que genere debate, ojalá que las cosas mejoren y que el próximo año, cuando haya elecciones en Brasil, los brasileños y brasileñas no se dejen guiar solo por la economía, sino que elijan en conciencia para recuperar todas las pérdidas y el tiempo perdido durante estos años. Así que vean, en Chile tienen la posibilidad de ver Ana sin título. Hoy día, solo último día, hasta las 23:59 en FEMCINE, así que es una tremenda película y esperamos haberlos entusiasmados y que ahora la puedan ver. Así que 1.000.000 de gracias, Lucía, un gustazo y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Bye, bye. Chao, chao.